Che, pasamos la página, dejamos la electricidad a un lado y entramos a hablar de economía. Y de economía tenemos que entrar por lo que ha sido la noticia y tiene que ver con quién ocupaba la posición presidente del Banco Central de Venezuela. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué va Eudomar Tobar a presidir el Banco Central? ¿Qué ocurrió que la señora Bethancourt salió? ¿Por qué sale la señora Bethancourt? ¿Usted tiene alguna información o qué maneja usted en el análisis? Sí. Buenas noches y bienvenido, Orlando. Buenas noches. Gracias. Después de una cadena, ayer, un apagón, hoy Claro. estamos para conversar de esto. Mira, Leopoldo y quienes nos escuchan aquí en el estudio y los televidentes, lo que pasó con la señora Bethancourt tiene importancia más allá del aspecto personal, del cual me gustaría hablar. Tenemos que tener claro que el país está en una crisis cambiaria. Petróleos de Venezuela, que exporta más de 90.000 millones de dólares, no tiene 40, 50 mil millones de dólares para entregar a Cadivi, para luego suplir las importaciones públicas, para servir la deuda y para otras obligaciones. No los tiene. Y eso, en primer lugar, es una irregularidad que una empresa petrolera con más de $100 el barril esté en esa situación. Segundo, el Banco Central tiene en reservas unos 23.000 millones, de los cuales el oro representaba 20.000 cuando valía $1.700. En este momento está por $1.300 la onza y vale mucho menos, y sin embargo el Banco Central lo tiene registrado a un valor promedio de 6 meses para evitar la caída. Líquidos en reservas hay en el Banco Central unos 1.800 millones de dólares. Para complicar la situación, los precios están subiendo y si vemos la inflación registrada del índice nacional julio a julio da 42,6%. 42,6%. Si vemos el sector de bajos ingresos del país, la inflación llega a 47%, medida por el índice de Caracas, 47,3% para los sectores populares, el impacto de precios, a pesar de controles. Y si vemos otros indicadores, productos agrícolas llega a 80%, el sector agrícola, 80,3%. Esa es la inflación agrícola más alta del mundo. Para poner en contexto lo que voy a decir y por qué es importante el tema del cambio del presidente del Banco Central en medio de una crisis cambiaria e inflacionaria. Revisando la inflación de varios países en el mundo en una página web, hoy encuentro lo siguiente. La inflación más alta del mundo en este momento es Siria, que está en una guerra civil, 49,5%. Lo puse por Twitter. La inflación segunda más alta del mundo es Irán, que tiene sanciones internacionales y tiene también las consecuencias de la gestión de Ahmadinejad, el amigo del presidente Chávez, que hizo un verdadero desastre, 43,6%. Y la tercera inflación más alta del mundo es Venezuela con 39,6%. 39,6 registradas. Será por eso que mañana, quinto día, trae designación de Tobar. Es polémica, pero se necesita pragmatismo. El pragmatismo retorna al Banco Central de Venezuela. Vamos a poner eso en contexto. Porque un país que tiene la tercera inflación más alta del mundo y la primera y la segunda son de un país en guerra civil y el segundo un país con sanciones internacionales, es en la práctica la más alta inflación del mundo causada por razones endógenas, es decir, la peor política económica empobrecedora del planeta. En un país petrolero con $100 el barril, su compañía exporta más de 90.000 millones, pero le ofrece al Banco Central 40.000. En ese contexto, además, hay otro problemita, que hay varios, pero que no quiero entrar dentro de todos para complicarle el tema económico a la audiencia. Hay otro problemita que me gustaría señalar. Como Petróleos de Venezuela, además de exportar 90.000 millones de dólares y entregar solo 40, le paga préstamos a los chinos, le financia la factura a Petrocaribe, le financia la factura a Cuba, le financia la factura a Petrosur y además desvía para unos fondos que maneja ahora Maduro y antes el presidente Chávez, resulta que no le alcanza para pagar los impuestos y emite pagarés y el Tesoro Nacional recibe el pagaré y se lo da al Banco Central, el cual imprime dinero. De esos pagarés de PDVSA, ahora se imprimió para la CBG, para cubrir las empresas deficitarias, todas las empresas socialistas.
Este proceso lo inició Nelson Merentes, ese que ahora es ministro de Finanzas y dice que va a resolver el problema. Lo inició él en el 2010. Él empezó a financiar desde el Banco Central el déficit fiscal, el déficit de PDVSA. En este contexto resulta que la señora Bethancourt, nos enteramos, tiene dos problemas. Uno, que apenas llegó, dijo en un arranque de sinceridad que de los 60.000 millones de dólares que importamos el año pasado, un tercio, y me dicen otros que Giordani dice que es 38%, es decir, más de un tercio, se fue en empresas de maletín y fraudes cambiarios. Si eso es así, Cadivi y Sidme venían entregando dólares a empresas ficticias, pero el señor Barroso, que era presidente de Cadivi, luego de 7 años, salió con la orden Francisco de Miranda en su primera clase, premiado, no investigado, sino premiado. Eso en el contexto de lo que pasa ahora. La señora Bethancourt aparentemente fue mandada a callar y a poner como vocero a otro director del Banco Central. Pero después, la señora Bethancourt se le pidió líneas de crédito adicionales para PDVSA, y estuve revisando la base monetaria y ha crecido, pero no tanto. Se ve que ha habido una restricción. Más financiamiento monetario a PDVSA y más financiamiento monetario a empresas de Guayana como Minerven, la empresa de oro que también está quebrada. Aparentemente la señora Bethancourt se negó y el presidente Maduro, en un arranque, la mandó a destituir luego de menos de 4 meses de un cargo cuya autonomía es para no imprimir dinero y financiar el déficit fiscal. Leo el artículo 320 de la Constitución. Dice en el segundo párrafo: en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Los pagarés que Nelson Merentes alegremente financió elevaron la liquidez y dispararon y cuadruplicaron el paralelo. Esa cuadruplicación del paralelo nos llevó a la inflación tercera más alta del planeta, primera si eliminamos una guerra civil y un país sancionado. Eso lo causó Merentes con órdenes de Chávez y apoyado por Rafael Ramírez, que era el que tiene el hueco en PDVSA. La señora Bethancourt entra y puso resistencia a esto. La verdad es que eso habla bien de la señora Bethancourt, que siendo ingeniera industrial, sin saber de asuntos monetarios, con prudencia y con ética, quiso aparentemente poner una barrera a esto. Ahora, evidentemente el gobierno nos dice por un lado que ella fue presidenta de Bandes y quiere quizás vincularla al escándalo de Bandes. No podemos llegar a esas profundidades, pero en este caso, en un país con la tercera inflación más alta del mundo, insisto, y la primera si eliminamos los 2 países en conflicto, que se cambie un presidente del Banco Central que tiene la responsabilidad que la Constitución le da de no financiar al gobierno para no crear dineros sin respaldo y no elevar los precios que empobrecen a los pobres, que es lo que está ocurriendo. Y la señora se restringe y Maduro, en un arranque de ira mezclada con ignorancia, porque se supone que él protege a los pobres con todo lo que nos habla de socialismo, y esto es ABC de economía. Los problemas de tomar respaldo de dinero y generar inflación se conocen desde la antigüedad, desde los tiempos de Cleopatra, pasando por el Imperio Romano. En política o en economía, solo un perfecto idiota no sabe que imprimir dinero crea inflación. De manera que no hay excusa. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la prioridad que Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, Nelson Merentes y el mudo Jorge Giordani le dan es a financiar el gasto previo a una elección. Como tienen un déficit enorme... Estamos hablando de la elección de diciembre. De elección municipal, como se hizo en la anterior. La anterior, cuando Chávez estaba enfermo y fue una campaña, generó tal magnitud de financiamiento que reventó el mercado cambiario y generó esta inflación. Y se devaluó 3 veces la moneda. El bolívar se devaluó y además se está depreciando. Y está generando, insisto, el alza de precios más alta. Y ahora se va a cometer el mismo error. Y ahora se comete el mismo error. Y yo me imagino que esto es una muestra de que deben haber funcionarios en el gobierno con conciencia, que no se puede, por politiquería, arrastrar un país de 30 millones a una crisis más profunda simplemente por el capricho, la ignorancia, la falta de escrúpulos de gobernantes. Bueno, economista, algunos analistas ya aseguran frente a este panorama que será inevitable una maxi devaluación el próximo año. ¿Usted comparte ese análisis o no? Evidentemente,
se imprimen bolívares y estamos llegando ya a 1 billón de bolívares, lo que para los anglosajones es 1 trillón en liquidez monetaria. Estamos sobre los 900.000 millones. Con el empuje de los últimos 4 meses del año, que es el más serio, y con un banco central con estrechez de liquidez y una empresa petrolera sobrecomprometida y un presidente de la República que sanciona a un presidente del Banco Central que sin mucho conocimiento trata de restringir un exceso que sabe que es dañino, Venezuela va a agudizar sus problemas económicos y no solamente eso, sino que comienza a haber riesgos sobre la voluntad de pago de la deuda. Cuando un país tiene estas restricciones y tiene que empezar a buscar 4 o 5 mil millones de dólares para servir deuda, evidentemente que si vemos la balanza de pago de Venezuela los tiene. El problema es, si esos dólares no llegan, Leopoldo, es cómo en algún momento decidirá gasto social populista para pretender que hay bienestar socialista como una especie de transfusión de sangre a un enfermo económico, o sinceridad y ajustar las cuentas, o dejar de pagar alguna deuda por tratar de dársela de líder populista en un mundo que no sigue en ninguna parte del planeta, ni el socialismo en Brasil, ni en ninguna parte del planeta, errores tan sencillos y elementales y además que causan daño a la población como estos. Una segunda pregunta. Aquí hubo indicio de una apertura económica. Hoy escuchaba un análisis en el cual se señalaba que nunca hubo la intención de una apertura, que lo que se estaba buscando con reunirse con una serie de sectores era reconocer el gobierno, que había sido cuestionado por los resultados electorales, y que en el fondo no hay ninguna apertura. ¿Es posible seguir en esta trayectoria económica sin apertura económica? Mira, Leopoldo, apertura económica, como tú dices, no hubo. Hubo algunas señales. Lo que sí hubo es una mini apertura petrolera que al ministro Ramírez quizás no le guste reconocerlo. En el caso de las 3 empresas. En el caso de las negociaciones con las asociaciones de la faja y las empresas mixtas. ¿Por qué? Porque PDVSA, endeudada hasta el cuello, sus pasivos son 142.000 millones de dólares. 142.000 millones de dólares. Y esa empresa además tiene unos 11.000 millones de dólares flotando en las empresas mixtas, porque no le paga a sus socios minoritarios ni a contratistas importantes. Esa empresa empezó a negociar con sus socios: tú me prestas a mí, con eso yo te pago una parte a ti, con la otra invierto un poquito y levantamos la producción que está cayendo, porque en medio de esto la producción de crudos ligeros y medianos, los más rentables, está cayendo, porque a la empresa petrolera le sacan el flujo de caja para el gran proyecto electoral socialista revolucionario. Entonces, mira, haría falta una apertura económica. Y una apertura económica comienza por quitar el control de cambio. Para eso hay que poner orden fiscal, orden monetario. Hay unos muy buenos artículos en la Constitución del 99 sobre eso que no se cumplen. Hacer eso para Maduro sería reconocer el grave error político de Hugo Chávez al abrir al Banco Central, imprimir dinero, crear la más alta inflación del planeta, junto con 2 países Pero socios. si no lo hace, sigue viviendo en el caos. Y es peor. Bueno, está simplemente huyendo hacia adelante. Por eso lo único que oímos de gestión, lo único que hace, si tú ves los viajes que hace Giordani, los pocos viajes que hace Giordani, Rafael Ramírez, Arriaza y Nelson Merentes, y Maduro, es a pedir préstamos a los chinos o a otros. Que te ofrezco petróleo bajo tierra, que mira lo que tenemos, que préstanos. Los chinos pidieron acciones de las empresas mixtas, mayor proporción de acciones iban a dar porque no quieren dar más préstamos. Rellenan el fondo pesado, que cuando se vacían los 4.000 millones le vuelven a colocar 4.000, hasta 5 veces. Arriaza fue a pedir que en vez de 4.000 millones más, fue a rogar 1.000 millones más. Cuando un gobierno anda buscando por todas partes que una empresa petrolera le financie una partecita, y hace un contrato, por cierto, Leopoldo, me dieron contratos de 900 a 1.000 páginas, donde se detalla cada pago, dada la mala trayectoria de PDVSA de pagos, cada contrato se está haciendo de 1.000 páginas con cada empresa petrolera para que cumplan. Y luego van a pedir la China. Y luego hacen una ley de crédito público complementaria de 12.000 millones de dólares cuando ya tenían una de 28, de 18. La única gestión que hace el gobierno es deuda. En una economía estancada, que ya está pasando a negativo en el segundo semestre de este año, una inflación que es la más alta del mundo y una crisis cambiaria que no tiene solución previsible sin un cambio en la política internacional y en la política petrolera. 7:15 minutos. No está fácil, ¿no? No está fácil. Breve. 18 minutos de la noche estamos con Orlando Ochoa.
Estamos hablando de la situación económica. María Alejandra Trujillo tiene la palabra. Sí, estábamos conversando durante la pausa acerca de los niveles de inflación. ¿Cómo cierra el año 2013 según los cálculos de nuestro invitado? Bueno, mira, si miramos la inflación, agarro un cuadro del Índice Nacional de Precios y el núcleo inflacionario. El núcleo inflacionario, que lo tienen todos los países, trata de quitar lo más volátil, en nuestro caso los bienes controlados y eso. El núcleo inflacionario nos dice que la inflación va un poco más rápido que la nacional, dice 43,6. La inflación tiende hacia 50%. Cuando un país en el siglo XX, no en el siglo XXI que estamos nosotros, que es de baja inflación, América Latina tiene inflación de 1 y pico a 6, Brasil como alta, 2-3% en promedio. Nosotros tenemos de 2 a 6% mensual. Cuando un país llega a 50% anual, tiene un dilema. Tiene que decirle a los trabajadores, o dejar dicho a los trabajadores, mire, en el transcurso de un año, el poder adquisitivo de su salario va a caer la mitad. Pero nosotros negociamos el próximo acuerdo laboral en un año. Mientras tanto, usted pierde la mitad. La presión social va a aumentar. Entonces el gobierno tiene dos soluciones, o dos medidas, no soluciones, pero dos acciones. Una, indexar, decir, vamos a hacer trimestralmente o semestralmente acuerdos de ajustes salariales y todos contratos y tarifas se empiezan a ajustar por la inflación. O decide, vamos a hacer un pacto político, social y económico para bajar la inflación. Si indexa, va camino a la hiperinflación, especialmente si en el caso nuestro PDVSA está sobrecomprometida y no puede suministrar divisas. Y el gobierno hace que el Banco Central imprima. Y ese es el desafío de Eudomar Tobar. Decidir si pasa dócilmente a aceptar las órdenes de Nelson Merentes, que con su cara de yo no fui habla con los empresarios, pero él fue el que inició el proceso de imprimir dinero para financiar el déficit y causó este desastre cambiario y este problema inflacionario. El gobierno debe decidir si va a enfrentar la inflación o va a indexar. Si indexa, esto va para caminos mayores y con una industria petrolera en mal estado, insisto, y un Banco Central imprimiendo billetes para financiar el déficit, esto va de mal a peor. Y lo digo como advertencia, lo digo con dolor, no me regocijo ni me gusta decir estas malas noticias. Cuando yo veo a la gente en las autopistas vendiendo sus cositas para vivir y me pongo a pensar, ¿qué va a hacer esta persona cuando los precios suban? Cuando no pueda conseguir los productos importados para venderlos. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué hace este socialismo de presunta sensibilidad social si imprime billetes y causa inflación? Entonces, mira... No ha habido país en el mundo que haya resistido esa, darle a la maquinita. Y en esto también, la verdad es que me gustaría hacer un llamado a la oposición. Este es el principal problema del país, porque cuando un país se empobrece, también aumenta la violencia y la inseguridad, y la frustración, y aumenta el reclamo a la corrupción. Y de hecho me parece que la campaña de Nicolás Maduro de la corrupción debe ser porque sus asesores le dicen, crisis económica, empobrecimiento, precio del barril a $100, la culpa es de los corruptos. Y Nicolás Maduro está buscando señalar a ver a quién señala. En realidad la corrupción juega una gran parte en esto, porque la corrupción, 90% de la corrupción en Venezuela es cambiaria, es arbitraje cambiario. Desde la frontera con Colombia o la frontera con Brasil, militares y civiles sacan de productos alimenticios, papel higiénico y gasolina a venderla más cara en los países vecinos, o banqueros, comerciantes, empresarios, jefazos del gobierno que crean empresas ficticias de maletín como Mario Silva lo narró y hacen negociados. Entonces, hacer una batalla contra la corrupción y tener un régimen cambiario colapsado, que como dijo Giordani y Betancourt, 1/3 de sobrefacturación, es decir, fraude, y premian al director de Cadivi, que era ingenuo, ignorante, pero aprobó eso. Es realmente difícil hablar de corrupción en medio de esta situación. Ahora, esta inflación va al próximo año a seguir a niveles altos. Los controles lo que generan es escasez. Eso lo sabe cualquier análisis de las economías socialistas del siglo XX, cuando la producción es pequeña, cuando los precios se regulan, cuando además se contrabandea a otros, se genera escasez. Tener inflación, escasez, recesión y falta de divisas es el peor de los mundos. Póngale la etiqueta que quiera, socialista o capitalista. Venezuela no merece esto y esto debería ser el principal punto de atención del país porque afecta todo.
No sé qué más decir para tratar de transmitir la preocupación que esto me da y debería darle a quienes gobiernan. Lo único que me gustaría en la parte final de este programa es, en tu análisis, en tu diagnóstico, si ponemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Y cómo debería actuar la oposición frente a esa medida? En primer lugar, hay que cerrar el grifo de imprimir billetes para financiar el hueco de PDVSA. En segundo lugar, PDVSA debe dejar de financiar petróleo barato a otros países cuando tiene una situación deficitaria. En tercer lugar, las finanzas públicas deberían reordenarse a gastar donde se debe. Hay suficiente para gasto social y para infraestructura. Hay que bajar la inflación como prioridad absoluta. Empobrece, destruye los sueldos y salarios de los funcionarios. Pero la inflación no se baja por un decreto. ¿Cómo se baja la inflación? Política macroeconómica, orden cambiario, orden fiscal, orden monetario, y en detalle eso es restringir y ordenar el uso del mercado cambiario. Si Bolivia y Ecuador, dos países pequeños que exportan petróleo y gas, tienen ambos mercados cambiarios con libertad cambiaria, uno con una inflación de 4 o 5% y el otro con 2%. ¿Cómo es posible que Venezuela diga que no puede quitar el control de cambio porque se sacan los reales? Porque lo sacan los empresarios. Todos los países del mundo tienen mecanismos regulatorios sin crear un estrangulamiento. La oposición y el gobierno deberían buscar una forma de estabilizar esto. Tú sabes que yo recuerdo históricamente en el 78 Venezuela estaba en una situación no tan grave, pero estaba en déficit en las cuentas externas, estaba en déficit fiscal y tenía una inflación. En el 78 estábamos a punto de caramelo. Entró Luis Herrera Campins, diagnosticó que el país estaba hipotecado, la deuda estaba enorme. Cae el Shah de Irán, se multiplican los precios del petróleo. Había las circunstancias ideales para hacer un ajuste fiscal en abundancia. Tenemos $100 el barril ahora para hacer un ajuste en abundancia. Luis Herrera Campins, un hombre correcto y honesto, abrumado porque además Venezuela en 40 años antes o más, 50 años, nunca tuvo una crisis económica de grandes proporciones. Y el presidente Herrera, porque la política tiende a subestimar los temas económicos, no actuó oportunamente. Lo que quiero decir con eso es que incluso un hombre correcto, y en este momento no estamos precisamente en esas condiciones, no puede solucionar el problema con política cuando se trata de un severo problema económico. Y desde el 78 para acá, Venezuela no ha logrado bajar la inflación, perdió la estabilidad fiscal, perdió la estabilidad monetaria, perdió a PDVSA eficiente y el Banco Central ahora imprime dinero. Perdimos toda la institucionalidad que construyó Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Medina Angarita. Y que Betancur y Leoni y Caldera uno supieron mantener. Y a partir de ahí lo perdimos. Y hay una corresponsabilidad, parte última de la cuarta y la quinta completa. Si no asumimos eso, este país tendrá que tocar fondo y tristemente empobrecer. Y esos logros sociales que se jactan los chavistas, echarlos para atrás, porque el empobrecimiento está en marcha. No hay salario ni política social que aguante 40-50% de inflación. Un último punto, cuando vi al ingeniero eléctrico que decía que había una página web que mostraba el indicador de generación eléctrica, la capacidad, y que ya desapareció esa página web. Ya desaparecieron las estadísticas laborales. Perdón, estadísticas fiscales. La página web del Banco Central, que nos daba el boletín mensual, va por el boletín de diciembre de 2012. Cadivi no tiene información actualizada. Este gobierno pasa a esconder estadísticas y a armar un aparato de propaganda para mostrar que todo es maravilloso. Entonces, si el gobierno no entiende, la tarea de la oposición es golpear y hacerlo entender y mostrarle al país que hay otro camino para resolver esto. Y eso es lo que necesitamos. Valió la pena llamarte a Margarita la semana pasada y que te preparara una exposición central. Muchas gracias.